Hoy nos hemos venido hasta la presentación de la nueva moto eléctrica fabricada en España, la Rai 7.7. Promete ser un éxito de ventas con un precio de 7.500 euros, que hoy la vamos a conocer. Qué mejor forma de presentaros esta Rai 7.7 que hablando con un experto. Xavi, vamos a ver qué tal la Rai 7.7. Bueno, Xavi, hemos venido hasta aquí, hasta el karting de Paracuellos, y queremos ver qué os traéis entre manos, qué tal la moto eléctrica que vais a presentar. Cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, la Rai 7.7 es una moto con un desarrollo y tecnología totalmente española. Es un orgullo poder decir que el 80% de las piezas de esta moto son de procedencia nacional y es un producto que creemos que se adapta muy bien a las necesidades reales de la gente y que va a conseguir integrar dentro de la movilidad eléctrica a toda esa gente que es un poco reacia y que encuentran ciertos problemas en la tecnología. Con esta moto van a encontrar ese compañero en el que cubrimos todas las necesidades de la gente en su movilidad del día a día, con una moto que no les requiere una habilidad especial como usuario de vehículo eléctrico, muy adaptada al territorio y a las necesidades del público real ahora mismo en la calle. La moto principalmente está destinada para entorno de ciudad y digamos un poco interurbano, ¿no? Sí, es un scooter con un espíritu, vamos a decir, cosmopolita, pero es un scooter que defiende muy bien la autopista. Es una moto que ya está pensada para desplazamientos entre ciudades y que, teniendo una autonomía y unas prestaciones que te hacen circular, incluso con el carnet A1, el carnet de coche con 3 años de experiencia, te hacen poder defender la autopista sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de miedo, ¿no? Por las prestaciones. Y hablemos un poco de autonomía, potencia y tiempos de carga. ¿Qué autonomía podemos conseguir con la Rai? Según el estricto ciclo de homologación actual, estamos en 154 kilómetros de uso mixto. Es una moto que en autopista supera ampliamente los 100 kilómetros de autonomía, a velocidades reales, no buscando máximas autonomías, sino en utilización normal, y es una motocicleta que sí permite ese uso, vamos a decir, extraurbano, por llamarlo de alguna manera. Respecto a los tiempos de carga, podemos equiparla con 2 cargadores diferentes. El que viene por defecto son 1800 vatios y tiene otro que es como opción de 3300 vatios, y es una moto que, bueno, nos da unos tiempos de recarga de entre 2 y 4 horas aproximadamente, del 0 al 100%, en un enchufe normal o en una toma tipo 2. Bueno, y Xavi, ¿dónde lleva incorporadas las baterías? He visto que las lleva incorporadas en digamos, el piso de la batería. Sí, se ha buscado un centro de masas de la moto para conseguir una estabilidad y un centro de masas muy centrado, donde el motor y la parte principal de la batería están situados muy bajos y en el centro de la motocicleta. Como podéis ver, es una situación totalmente particular en la cual se ha buscado una posición no de típico de moto eléctrica de tengo una moto normal y le voy a colocar una batería. Es una moto ya pensada como eléctrica. Podéis ver que está en los laterales, es una patente de esta motocicleta y realmente pues ofrece un dinamismo que vais a probar ahora en pista y os vais a dar cuenta de lo bien que circula la moto y lo bien que se cambia. Es muy fácil de manejar y transmite muchísima seguridad. Luego también me comentabas antes que está adaptada para todos tipos de público, con por ejemplo el sillín que se puede subir y bajar. Claro, hay un público bastante grande de gente que no llega bien al suelo, el asiento tiene diferentes alturas y simplemente accionando una palanca somos capaces de regular la altura del asiento, lo cual le transmite mucha seguridad a mucha gente que tiene poca o mucha altura. También he podido ver que todas las luces que tenemos en la moto son full LED. Por supuesto, una moto con esta tecnología y con esta conectividad solo podría tener luces LED, evidentemente. Luego también podremos encontrar alguna aplicación donde nos diga tiempos de carga, autonomía. Es una aplicación muy completa en la cual podemos integrar el GPS de nuestro teléfono móvil, nos aparece en la pantalla de la motocicleta dándonos instrucciones acerca del siguiente cruce que debemos hacer o qué ruta debemos tomar. Puedes programar la carga, colocar un techo de carga para un objetivo de carga. Tiene muchísimas funciones que se gestionan con esta aplicación, saber dónde está la moto,
incluso una especie de sistema antirrobo. Tiene muchas funciones integradas de esa aplicación exclusiva de RAI. Luego, lógicamente, tenemos que hablar de la potencia. Algo tiene que mover a esta moto eléctrica y seguro que la va a mover bastante bien. Cuéntanos qué potencia lleva integrada. La moto tiene una potencia continua de 10,7 kilovatios para entrar dentro de la normativa del carné. Tiene picos de más de 17 y nos permite superar los 125 km por hora, incluso un poco más, pero de velocidad real de GPS. Son muy honestos, esta marca es muy honesta con tanto sus prestaciones. Decimos que son 7,7 kWh, son 7,7 kWh utilizables y por tanto pues tienes unas prestaciones en cuanto a aceleración y respuesta de motor muy cercanas a una moto de 300 centímetros cúbicos y con la posibilidad de conducirla con el carné A1, que es el carné de coche con 3 años de antigüedad. Luego también nos comentaba Xavi antes que tenemos diferentes potencias de carga y comentaros que esta moto incluye en la parte de abajo el conector tipo 2 para la carga, digamos, opcional, y que podemos cargar la batería. ¿En cuánto tiempo podríamos realizar esa carga? No influye sobre el tiempo de recarga utilizar un conector o otro, pero realmente lo que nos aporta es poder cargar en prácticamente cualquier sitio. Ah, claro, Tanto en un enchufe normal como la comodidad de llegar con una manguera a un centro comercial y poderla cargar. Como os he dicho, la moto está muy pensada para hacerle fácil la vida al usuario y no tener que ser un pionero o una persona que se busque la vida, ¿no? Es adaptarse a la realidad de hoy y poder cargar en prácticamente cualquier sitio. La moto tiene 3 modos de conducción. Tiene el modo City, que es el modo más tranquilo, tiene el modo Flow, que su característica es que no tiene retención de motor, y luego tiene el modo Sport. Cada uno de ellos tiene aparejado una entrega de potencia y una retención, y simplemente con un botón podemos variar en función de nuestras necesidades cuáles son los diferentes niveles de potencia que deseamos. También podemos ver en la pantalla que nos aparece la temperatura de la moto, ¿verdad? Sí, tenemos tanto temperatura de batería como temperatura de motor, y decir que todos estos componentes han sido dimensionados de tal manera que en ningún momento vamos a tener un problema de temperatura, aunque la utilización sea realmente extrema. Se han sobredimensionado todos los componentes para que nadie tenga que ir pendiente de si se calienta o de si sufre algún tipo de reducción de prestaciones debido a que alguno de los componentes vaya fuera de tiempo. Luego también podremos ver que nos enseña la autonomía que tenemos, y en la parte de arriba en el símbolo de rayo, ¿qué significa este 70%? ¿Significa lo mismo que la autonomía? Eso significa el nivel de la batería y el... Ah, vale, que justamente 4,70,70. Sí, es absoluta casualidad. Ten en cuenta que lleva toda la mañana circulando en un circuito de car con gente que la está probando a fondo. 70% de batería, 70 kilómetros en utilización de competición, como has podido ver que toda la mañana llevan aquí nuestros compañeros exprimiéndola a tope. Como sabéis, todavía no tengo carnet y no podría conducir esta moto eléctrica, pero como veis, estamos en un circuito de car privado, así que si me permitís, me pongo el casco. Bueno, podemos ver que la verdad que va bastante bien, se nota bastante la frenada regenerativa. Cuando subes el puño del acelerador regenera bastante, no hace falta ni tocar el freno. Pues hasta aquí la presentación de la RAI 7.7. La verdad que es muy interesante para cuando estamos circulando por ciudad y para movernos diariamente. Tenemos que tener en cuenta que esta moto se entregará a partir de junio y el precio, como os comentaba antes, es de 7.500 euros. Podéis ver todas las opciones, configuraciones, precios, opciones, colores y demás en la página de RAI. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros para no perderos ni un solo vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo.